un grimorio, si bien tiene muchísimos tipos de definiciones, al grimorio nosotros al menos lo entendemos como algún tipo de texto, no necesariamente escrito en papel, porque como ya vamos a ver, el grimorio puede venir en formatos varios, pero sí es un texto que de alguna manera eh, explora la temática de la literatura esotérica, por lo general de una forma taumatúrgica. ¿Y a qué nos referimos con taumaturgia? Acá viene otra aclaración más. La taumaturgia, por lo general, es el mundo o el arte de la magia práctica, ¿no? La magia para hacer cosas a través de la voluntad del mago, que se difiere y se diferencia de la teurgia, que la teurgia por lo general no es tanto la magia de hacer cosas o el arte de hacer cosas, sino que tiene que ver más bien con la comunión con una deidad. Esto también ya lo vamos a ir viendo, sobre todo porque, como se imaginarán, la demonología tiene un poquito de las dos cosas, ¿no? Hasta ahora, ¿algo que quieras agregar, Flori? No, la verdad que no. Pasa que algo que me gustaría agregar es que hay grimorios muy diversos, ¿no? Nosotros venimos del marco de preparar un curso en donde nos encontramos con grimorios, ¿no? O sea, ahora vamos a ver uno que es, ¿qué diría? Hebreo, ¿no? No, el grimorio este es súper cristiano. Pero tiene como mucha... Pero bueno, hemos visto Tiene, grimorios sí. hebreos, grimorios islandeses, grimorios... ¿qué más? Los mozárabes, Eh, los que trajiste vos. árabes, o sea, en todas las culturas de la antigüedad había magos, ¿no? Y estuvimos trabajando con los textos que dejaban esos magos y tratando de contextualizarlos, entenderlos, ¿no? También le pusimos como mucho contexto histórico. Nos parece importante porque si no son como parece el meme ese de si la biblioteca de Alejandría no se hubiera quemado, ¿sabes cómo hubiese avanzado la humanidad? Tipo, y la biblioteca de Alejandría, 100 mejores formas de sacrificar toros, ¿no? Tipo, Claro, como sí, por sí, ahí sí. son un poco repetitivos, pero bueno, estuvimos explorando y estuvimos encontrando como mucha riqueza y esta cuestión también como son diversos culturalmente. Hoy tocó un grimorio cristiano súper mainstream. Hoy sí, hoy nos tocó el grimorio de hecho más mainstream de todos, probablemente varios lo conozcan, o hayan nombrado, lo hayan escuchado nombrar, o hayan agarrado alguna referencia porque en la cultura popular es muy conocido, pero sí, una de las cosas en las que le ponemos mucho interés, tanto Flori como yo, es en el tema de encuadrar dentro de un marco histórico cuál es el momento exacto de la producción literaria esotérica que vamos a ver y sobre todo cómo se puede llegar a reflejar ese periodo histórico dentro de esa producción literaria, ¿no? Para que no quede, como dice Flori, como un conocimiento que aparece ahí colgado de la misma nada. Ah, si no, termina siendo 100 formas distintas de sacrificar toros. Exactamente, 100 formas distintas de También sacrificar hay una cuestión toros. de que hay mucha como intertextualidad entre estos textos. Hoy va a surgir el tema, ¿no? Muchas de las cosas que vemos acá nosotros nos resuenan de otras cosas que trabajamos durante el curso. Es interesante. Me gustó que Fede lo nombró literatura mágica, ¿no? Porque por ahí usamos como muchos procedimientos propios de una lectura literaria al momento de trabajar con estas fuentes. Uy, se fue Franquito. Viste que Vino está, Franquito, bueno, se fue nunca está Franquito. presente siempre, él viene y se va, viene y se va. Es Es un tipo, cuántico, sí, está pero no está. fluctúa, Franquito. Eh, Bien. entonces, entendiendo esto, nosotros hoy vamos a ver el Grimorio Ars Goetia. No sé si alguien lo conoce, si alguien alguna vez escuchó hablar de él. Escribo, ¿Alguien intentó invocar a alguna de las cosas que sucede ahí adentro? escribo su Es un nombre momento. en el chat para que sepan cómo se escribe, sepan cómo Pensé se que lee. ibas a poner en el chat, yo intenté invocar. Claro, no salió bien. No sé.
Al principio nadie sabe invocar un demonio, después resulta que todos invocaron un demonio. de alguna manera u otra. Pero Claro. bueno, para abrir un poco la charla del Ars Goetia, que como bien dijo Florencia, quizás sea uno de los grimorios más conocidos, más populares, más propagandeados a lo largo de la historia y sobre todo en estos últimos 2 siglos. Con 2 siglos me refiero más que nada al siglo XX y a lo que llevamos del siglo XXI, sobre todo porque un mago que quizás ustedes conozcan, llamado Aleister Crowley, se encargó mucho y muy fuerte de hacerlo muy popular a lo largo del siglo XX. De hecho, Fede estaba muy enojado como con la versión de Lars Goetia con la que trabajamos, porque es la de Crowley. Sí, Y según se dice, Crowley metió mucha mano al momento de traducir estos textos y está como muy cargado de su impronta. Y hace muy poco se tradujo hace la muy poco versión tenemos una como... versión fidedigna, sí, de Lars Goetia. La versión fidedigna de Lars Goetia la pueden encontrar en una página que se llama Ans Archives, o los archivos de Ans, que la tengo que agradecer a Julieta, porque yo la verdad no la conocía esa página, ella me la pasó una vez y me dijo acá está todo. Efectivamente está todo, pero también, Forma de sacrificar toro. claro, sin forma de verificar todos, exactamente, pero se cae cada 2 por 3 la desgraciada. No. Y ayer se cayó como, estuvo todo el día caída, hoy también estuvo todo el día caída, así que sé que la versión Ahí más Juli puso fidedigna, el corazoncito. gracias Juli, la versión más fidedigna del Ars Goetia es conseguible en internet sin poner un solo peso, obviamente en inglés, pero no es con la que estuvimos trabajando nosotros. Aunque la que trabajamos nosotros no se aleja tanto, porque tampoco es la que hizo Crowley. La versión original de Ars Goetia, la que tiene, que está escrita a modo de libro, está en el Vaticano junto con otros varios grimorios, ¿no? Che, ¿no podríamos entrar desde la Biblioteca del Vaticano? Hay muchas cosas que están digitalizadas. Sí, de hecho se puede. Y Tarea bueno, para el hogar. Entren a la Biblioteca del Vaticano a ver si encuentran el Ars Goetia. hay cosas que están digitalizadas, tenés que conocer el código del manuscrito y te hace entrar ahí a la biblioteca general. También otra cosa que después averigüé, que me comentó un profe, que tuvimos una vuelta de mitología, que si sos estudiante podés pedir acceso a esos archivos. O sea, podés revisarlos. Eh, pero bueno, un garrón ir al Vaticano a revisar archivos. Si yo voy al Vaticano, no sé, va a ser a chusmear otras cosas. No, hay que, no sé. O a todo un Aguante leer poco. manuscrito. También, sí. Mira, antes de la clase me perdí así en un lugar de internet y me puse a leer el manuscrito de un juicio de la Inquisición a Mirá, un esclavo. Muy divertido. Y estaba tipo el manuscrito. claro, me Bueno, imagino que eso habrá también es sido algo. La divertido leerlo. materialidad de estos textos. Ahora estamos de carambola trabajando con un libro, pero creo que con lo que menos trabajamos fue con libros nosotros. Usamos muchos manuscritos. Bueno, Fede da una clase maravillosa sobre papiros mágicos griegos. También están en papiros, en óstracas, tipo diseminados. En Son textos como tablillas, muy muchísimas diversos. tablillas de cerámica, tablillas de Tablillas, cera. tablillas de sueño, Sumeria. O sea, esto es un lujo tener un libro. Sí, exactamente. Bueno, para empezar un poco la clase, primero me gustaría definir qué es la demonología, ¿no? Y para eso, más que nada, me gustaría hablar, en particular, más que hablar, mencionarles unas pequeñas frases que escribieron 3 rabinos distintos dentro del Talmud. Ahora es cuando se pone tipo, ahora empieza la historia de terror. Ahora Este es el empieza la momento historia de terror. Halloween. Exactamente, este es el momento Halloween de la noche. Tendríamos que haber venido como... Todo está tuneado de Halloween, nosotros también nos tendremos que haber tuneado de Tendríamos que, Halloween. pero bueno, no había producción. El rabino Abba Binyamin dijo lo siguiente: si el ojo humano tuviera permiso para ver, ninguno de nosotros podría soportar la visión de los demonios. Cabe aclarar que el término en hebreo para demonio es shadim, ¿sí? Shadim es un término
que ya está en plural. ¿Qué pasa con los Shadim? Es un término muy... Bueno, eso lo vamos a ver después. Termino de leer la intro, porque si no ya estoy spoileando todo y no me gusta nada. Otro rabino, un tal rabino llamado Abaye, dijo que los Shedim son mucho más numerosos que las personas y que se amontonan en torno a nosotros como montículos de tierra alrededor de un pozo. Para pensar, ¿no?, sobre la cantidad de demonios que veían estos rabinos o que deducían que existían en el planeta. El Me rabino da Rav miedo. Huna dijo que cada uno de nosotros tiene 1000 Shedim a su izquierda y 10.000 Shedim a su derecha. O sea que podemos sacar la cuenta de que por persona hay al menos 11.000 Shedim, aproximadamente. ¿Qué pasa? Ahora sí, si les comento lo que yo quería comentarles, ¿no? Es muy importante entender que la demonología, como nosotros la entendemos hoy en día, no es la misma demonología que se entendía en su época en Israel, que la misma demonología que se entendía en su época en la antigua Grecia, que la misma demonología que se entendía en la Mesopotamia, que la misma demonología que se entendía en Egipto. Cada una va a generar sus propios contextos culturales, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar en la hebrea porque es la que va a ser el germen de lo que después va a ser la demonología a la que nosotros vamos a llegar. Buenas, Camu, ¿cómo andás? Justo estamos arrancando. Hola, ¿Todo llegué con lo bien? justo. ¿Cómo estás? No ¿Todo pasa bien? nada, todo tranqui. Se está poniendo oscuro esto. Estamos Claro, hablando sí, de sí. demonios. Arrancamos Tengo con un miedo. demonio. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que pensar entonces en la demonología hebrea como algo muy distinto a lo que nosotros entendemos hoy por demonología. Como bien vimos, los hebreos utilizan el término Shedim para referirse a los demonios. A la vez, este término, el término Shed, ¿no?, o también pronunciado como Saed, es un término en particular de la Mesopotamia y en particular todavía de, esperen que tengo acá la cultura exacta a la que hace referencia, ¿dónde lo dejé? Que acá está, que proviene en particular del acadio Sedu, que es un término utilizado para designar a un espíritu protector o a algo que se conoce como un Dshin. Que Dshin es una palabra que después va a devenir en la palabra genio, que nosotros entendemos como genio. Que para las culturas semitas no hebreas, como hoy en día lo son los árabes, son espíritus en particular orientados a lo elemental. Son espíritus del aire, del fuego, del agua, y cual me falta de la tierra, ¿no? Pero que no son necesariamente malos. Esto cabe recalcar, ¿no? Esto es importante. ¿Qué pasa? Más adelante en el tiempo, ya acercándonos a la época, vamos a llamarla el helenismo tardío, en general de la antigüedad tardía, y en la antigüedad tardía sobre todo en torno a al mar Mediterráneo, se va a empezar a dar un sincretismo enorme entre distintas culturas, sobre todo entre tres culturas que eran las hegemónicas en la zona, que son la cultura romana, la cultura griega, pero ya no la cultura griega helénica propia de que conocemos generalmente cuando hablamos de la Grecia clásica, sino una cultura griega un poco de capa caída ya, que ya fue no solamente, vamos a decir, conquistada por los romanos, sino que ya empezó a sufrir sincretismo cultural también con toda la parte egipcia. Y bueno, la última cultura que empieza a tomar parte en este sincretismo del que estamos hablando es la cultura egipcia, ¿no?
¿Qué pasa? Se empiezan a mezclar dioses, se empiezan a mezclar nombres, y durante 500 años, en particular desde el primero antes de Cristo hasta el 400 después de Cristo, hay una actividad de producción literaria esotérica enorme. De repente se dispara la producción esotérica y parece que todo el mundo empieza a generar sus propios grimorios. Este periodo, hoy en día, fue recopilado por los editores bajo un libro que se conoce como Los Papiros Mágicos Griegos, que ya habló Florencia hace un ratito. Y están ahí porque se me trabó Flori y no sé si el resto está ahí. Con que uno me da una Estoy acá, te estoy escuchando, pero estoy trabada. No sé qué pasó. Ok, está. No, quería saber eso. No más. No, estamos. Joya. Pará, a ver. Ahí estoy de nuevo. Ahí volviste. ¿Qué pasó? Reviviste. Está. ¿Qué pasa entonces? Este sincretismo empieza a mezclar creencias porque estas culturas de alguna forma se ven obligadas a convivir entre ellas, ¿no? Tenemos romanos viviendo con egipcios, viviendo con griegos y en menor instancia viviendo con hebreos, viviendo con cristianos primitivos, viviendo con persas, viviendo con otras tribus de otras zonas que empiezan a llegar también al Mediterráneo y empiezan a sentarse en torno a este mar interior. Entonces, como les decía, toda la producción literaria mágica de este periodo de 500 años, hoy en día la pueden encontrar bajo un grimorio que se edita y se publica bajo el nombre de Papiros Mágicos Griegos. En particular, está editada por la editorial Gredos, editorial española. Quizás algunos la conozcan, los que trabajaron con textos de la antigüedad o textos de la modernidad. Filológicamente creo que son de las editoriales más mejores que hay a la hora de traducir textos antiguos. Pero bueno, lo que hicieron es unificar todos estos textos, recopilarlos, armarles un aparato crítico para poder citarlos correctamente y estudiarlos. Y obviamente hay un análisis, como les decía, ¿no? Un análisis hermenéutico, filológico detrás de todo esto que aparece para poder comprenderlos. Y como estábamos hablando también recién con Flori, para poder comprenderlos dentro del contexto histórico en el que aparecen. Estos textos son un delirio. Es como el meme ese de que le preguntan, no me acuerdo a quién, tipo, ¿qué hay en tu película, qué hay en tu obra? Y que dice, de todo, ¿viste? Y que empieza a enumerar la cantidad de... No hables así de los papiros mágicos griegos. Para mí es como la base de la magia occidental. En eso Está estamos ahí. completamente de acuerdo. La base de la magia occidental está en los papiros mágicos griegos. Bueno, Sí. la otra vez dimos una clase que no sé quiénes vinieron, pero pasa que la dimos por el live de Instagram y en esa clase leímos y hablamos sobre los papiros mágicos griegos. Así que si tienen curiosidad pueden entrar a @ur666 y quedó guardada la clase, es larga, tuvimos como 1 hora, 2 horas fácil. Charlando y sí, vimos ahí un montón al respecto, es verdad. Sobre todo los dos trajimos, no, Flori trajo un hechizo que era muy parecido a un hechizo de amarre, sobre todo para que vean justamente cómo la morfología en general, tanto del actuar mágico como de la materialidad mágica, al actuar mágico entendiéndolo como la voluntad del mago y los pasos a seguir, y a la materialidad mágica entendiéndola como la serie de elementos necesarias para llevar a cabo un ritual, no son tan distintas de algunas cosas con las que hoy en día todavía estamos en contacto y todavía se practican en varias culturas del occidente, ¿no? Pero bueno, Totalmente. como les decía, son una mezcolanza terrible de un montón de cosas. Desde algunos son cómicos, algunos son a nivel tipo adivinación con dados, y hacer una pregunta, tirás un dado y el dado que te salga abrís la Odisea y lees ese pasaje y ese pasaje es la respuesta a tu pregunta. Bueno, hoy me quedé justamente leyendo ese juicio de la Inquisición acá en México Sí. y era sobre justamente un esclavo que lo habían agarrado como con un librito en donde estaban los nombres de unos demonios que ayudaban a tener fortuna en el juego de dados. Mirá. De magia y dados, un solo corazón. Sí. Tiene un nombre la magia de los dados.
No me lo voy a acordar. Yo tampoco, en este momento no me lo acuerdo, en su momento lo supe Buscar porque el la anoté mensaje. entre las cosas, pero sí, tiene un nombre. A ver. Exactamente. Astragalomancia. 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 El otro día hicimos astragalomancia, Fede. Tiramos unos dados y preguntamos, ¿va a venir gente? Ah, no, porque se frustró el otro día la clase. El otro día, No era claro, el día. Flori casi se Había luna muere, mala. sí. Y casi sale Casi todo paso mal. para el otro lado. Claro, casi se va de coso. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo son, en estos textos hay otra cosa en común que son los daimones o demones, depende la traducción, ¿no? Daimones es en griego, pero en un griego que no es el griego clásico, sino que ya es el griego, como les digo, un poco más antiguo. Creo que se llama koiné, si no recuerdo mal, y es el griego en el que está escrito gran parte de la Biblia. Sí, griego coiné. El griego Avalo. koiné avala la lingüista. Y eh, también está escrito en latín es daemon, en koiné es daimon, va variando, ¿no? Pero siempre hace referencia a lo mismo, que es a un espíritu liminal, intermedio entre una divinidad y un ser mortal. Es algo ahí. No se puede especificar qué es, porque algunos hechizos dice, por ejemplo, que tranquilamente podés transformar a un muerto en un daimon, si querés, utilizando necromancia. Otros hechizos dicen que podés transformar un escarabajo en un daimon, si querés. Otros hechizos dicen que podés invocar un daimon del mar y vos hacerte pasar por un dios para pegarle el cagazo de su vida y que de repente responda ante vos como si fuese una especie de sirviente. Son violentos los papiros mágicos griegos, eso es otra cosa que tienen muy en común, ¿no? Todos los hechizos que aparecen bajo sus 500 años son muy violentos. Por lo general siempre es quebrar la voluntad del ser que vos invoques. No es invocar a un daimon o invocar a un dios y pedirle por favor, es invocar a Helios, Ra, Zeus y decirle, mirá, vos me vas a cumplir esto porque si no te rompo las piernas. Y suena... La otra vez hablábamos uno que era que era muy gracioso cuando le digamos, porque cuando uno conjuraba, ¿no? Decía, yo soy Ra, o yo soy Osiris, te tenías que decir a un espíritu. Y es mentira, no sos Osiris. Tipo, estás ahí como mago farsante haciéndote pasar por Osiris, amenazando ánimas. Sí, no piden por favor y gracias y no manifiestan los hechizos de... Claro, sí, no tiene que ver con eso, sino que No tiene que hacen ver con brujería blanca. amedrentar a los bichos y también amedrentar dioses, ¿no? Sobre todo lo de amedrentar, se me trabó la lengua, Dios mío. Amedrentar dioses son también los más riesgosos y de eso vamos a ver cómo se recupera en la demonología contemporánea y, bueno, renacentista y moderna. Porque imagínense que amenazar a un dios puede salir bien como también puede salir muy mal. Entonces, de eso nosotros después vamos a pasar un poco. ¿Qué pasa? Van pasando los años, Roma dice, che, mis dioses están medio mid, ya no vamos a sacarlos del juego. ¿Qué pasa? Vamos a agarrar a este otro dios, lo agarran a Cristo, lo meten, dice, este no funciona más. Vamos a institucionalizarlo, empiezan a limpiar un poco, ¿no? ¿Qué es el cristianismo? Crean la Iglesia Católica Apostólica Romana como tal, crean la doctrina, crean la institución y se establecen ciertos dogmas, no dogmas religiosos teológicos, pero sí institucionales, porque los dogmas religiosos teológicos se establecen mucho antes. Y estos dogmas institucionales empiezan a dejar el enoteísmo y la monolatría propia de tanto el Viejo Testamento como el Nuevo Testamento más de lado y lo empiezan a volver más... ¿Qué es un enoteísmo? Perdón, ¿Cómo? para los que no... Claro, ¿Qué es un enoteísmo? ¿Qué es el enoteísmo? A los amigos que no saben. Las religiones abrámicas, en particular la hebrea y la cristiana, no nacen bajo una filosofía teológica monoteísta. Nacen bajo una base muy politeísta, pero
no como nosotros entendemos el politeísmo cuando lo estudiamos en Grecia, por ejemplo, o en Egipto, o en algún otro lugar, sino que nace bajo un tipo de politeísmo que se llama enoteísmo. Este tipo de politeísmo es un politeísmo en el que cada ciudad, vamos a decirlo un estado-ciudad, cada polis, reconoce la existencia de un panteón de dioses, pero sabe que su ciudad en particular tiene un dios que la protege y que es superior a todos los otros dioses. Y ese dios, que lo llaman por lo general dios nacional, ¿no? Es el dios favorito de tu pueblo y también para ese dios vos sos el pueblo favorito, ¿no? Les sonará, por ejemplo, la relación entre el pueblo de Israel y Yahweh, o Yahvé. Yahvé no nace de la nada. Yahvé es un dios extranjero creado muy al sur que de repente los israelitas y semitas primitivos empiezan a aceptar, que empieza a meterse dentro de su cultura a través de rutas de mercaderes que empiezan a llegar, lo meten en su panteón de dioses y después van haciendo de Yahvé un dios principal. Y dicen, che, qué piola mi dios, pongámoslo a prueba contra otros. Y se agarran contra otros dioses cananeos, ¿no? Como, bueno, los que vinieron a... Estos deben estar re podridos de escuchar lo que hayan venido a los otros... a Grimorios 1 y demás. Pero bueno, básicamente es la historia de polis entrando en guerras entre ellas en la zona del Levante, porque un dios es mejor que el otro. Eventualmente va a haber un grupo que va a ser el grupo de Israel con su dios, que es Yahvé, que va a sobreponerse a todos, ¿no? Pero en ningún momento va a haber rastros de monoteísmo como tal. De hecho, los que estudian la Biblia de manera no ortodoxa no encuentran en ningún momento en la Biblia evidencia suficiente para decir que los textos bíblicos son del todo monoteístas, sino que son monolatristas. Necesitan de la existencia de los otros dioses, necesitan de la existencia de las otras ciudades para hacer ver la supremacía de su dios por sobre las demás. Todo esto se empieza a desarmar durante la Edad Media, como les decía, a partir de que Roma empieza a adoptar el cristianismo, empieza a volverse teológicamente monoteísta y empieza a aparecer otra figura del demonio, que de repente no es tanto un espíritu que puede ser tanto bueno como malo, sino que es un espíritu que está muy relacionado con lo ridiculizable, ¿no? Con lo tonto, lo feo, lo vago, lo sucio, con las bajezas, pero las bajezas no peligrosas, vamos a decir. ¿Qué pasa? Hacemos un adelanto fuerte, nos pasamos a una Edad Media más cercana al Renacimiento, nos acercamos a la Inquisición y a momentos en el que Europa empieza a necesitar cierta unidad para enfrentar al mundo a nivel cultural, vamos a decir, para exponerse al mundo a nivel cultural. Esto empieza a hacer que los demonios dejen de ser algo... Pero me perturba esa paráfrasis, no la termino de entender. O sea, ¿qué me estás hablando? ¿Que Europa necesita enfrentarse a la otredad, por ejemplo, oriental No del solamente musulmán? oriental, sino siento que ¿El Europa judío? también, sí, ¿En la también época de la necesita Reconquista? encontrarse con lo oriental, ¿no? Pero con lo oriental a nivel del lejano oriente, empieza bueno, siempre tuvo a las Indias, ¿no? Como una zona de mucho intercambio, ¿no? Mucho intercambio mercantil. También en esos momentos, entre los varios renacimientos, bueno, está bien, Milton acá remarca a los otomanos, sobre todo, ¿no? Y también durante los varios renacimientos que se van dando ocurre la aparición de América, ¿no? Como continente, que ellos de alguna forma lo ven como cierta unidad, hasta que lo entienden como un montón de culturas que no necesariamente están bajo una unidad como ellos entienden la unidad. Acá es un quilombo, porque a la vez también Europa empieza a pasar por procesos donde, como bien sabrán,
el propio cristianismo no está tan de acuerdo con cuáles son estos dogmas institucionales que van a estar, que van a regir la vida espiritual, ¿no? La vida religiosa más que la vida espiritual. ¿Como Pero, cuáles? ¿cómo cuáles, Flori? Los que a vos te gustan tanto. Pero cómo que la iglesia no está de acuerdo con los dogmas? No No, entiendo. las reformas, se empiezan a dar las reformas No hablemos de esto. Era una linda clase hasta que empezaste a hablar de eso. Claro, No quiero hablar. bueno, sí, la iglesia cristiana se empieza a dividir para todos lados, no más de lo que ya había. Para el próximo Halloween me voy a disfrazar de Lutero. De mi pesadilla. Mi pesadilla. ¿Qué pasa entonces? En esta época, y con anterioridad también, el demonio empieza a sufrir, la imagen del demonio empieza a sufrir transformaciones desde lo ridículo hacia lo grotesco. Y empieza a ser relacionado no solamente con eso que se utiliza como aspecto cómico y ridiculizable, sino también que empieza a relacionarse con las deidades de pueblos paganos. ¿Qué pasa con los pueblos paganos? Los pueblos paganos tienen dioses que quizás tienen aspectos bestiales, que quizás tienen aspectos muy distintos a los que la Iglesia católica, apostólica, romana entiende por un dios, que entiende por una divinidad. Entonces necesitan establecer esta otredad, como vos dijiste bien. Necesitan establecer que esto no es otro dios, porque nuestra religión es monoteísta y es la verdad. Y si es monoteísta y es la verdad, no puede existir un otro dios. Si hay otra cosa que están entendiendo como Dios, entonces esa otra cosa es un demonio. Es un demonio, claro. Es un demonio, idolatría. Idolatría es un demonio terrible, es un demonio que no solamente hay que combatir, sino que hay que advertir y sobre todo del que hay que estar, ¿cómo se llama cuando uno no combate activamente sino más bien a la defensiva? Se me fue completamente la palabra. Para la defensiva. Vamos a ponerla ahí hasta que vuelva la palabra. Reactivo. Exactamente. Pasa que, claro, están pasando muchas cosas a nivel territorial en Europa en ese momento, ¿no? Tenés la reconquista, por lo menos en la península ibérica. Más adelante vas a tener la reforma esa espantosa luterana y se van a desviar varias naciones hacia... También, ¿no? Bueno, eso es más antes, pero sí, cae Constantinopla, se descubre América, ¿no? Y ahí empieza a aparecer un montón de otredades, ¿no? Y no es casual que en ese momento surja una institución como, bien moderna, ¿no? Como la Inquisición, ¿no? Y esta preocupación por el diablo, esta preocupación por si uno era un cristiano de hace 5 generaciones, de por lo menos hace 3 generaciones, o un cristiano recién converso, o un judío converso, o los nativos americanos, ¿tienen alma? ¿Son vasallos del rey o no? ¿No? Todas esas... Exactamente, sí. Y es loco porque en esta época los grimorios de repente dejan de tener características exclusivamente esotéricas, también pasan a tener características jurídicas algunas, como vamos a ver después, ¿no? Que van a utilizarse en juicios bajo teocracias, ¿no? Para establecer inocencia, ¿no? O culpabilidad de personas que van a ser sometidas a juicios. Este juicio que te digo que leí hoy porque era domingo y había que leer un juicio de la Inquisición, las cosas que uno hace cuando tiene tiempo libre, yo creo que lo terminan incriminando porque justamente os aparece un librito como una especie de grimorito muy chiquito, y que era lo que tenía estos demonios, ¿no? Estaba Mamón, creo, uno de esos, había varios, ¿no? Y uno te daba suerte para sacar el 6 en los dados. Y otro te daba suerte para sacar el 5. Y otro te daba suerte. Y bueno, por eso tuvo como 5 juicios con la Inquisición. Bueno, esperemos que le haya ido bien. No llegan. No, sí, ¿sabes qué zafó? Zafó porque sabía leer y escribir.
pero era muy ignorante. Entonces cuando le preguntaban cosas de la doctrina cristiana, decían, no, negro, no entendés nada. No, Era un esclavo que sabía leer y escribir, ¿viste? claro. Y era artista y escribía, pero escribía cualquier cosa. Entonces dijeron, no, este tipo sospechoso, pero es un bruto, no sabe, no puede hablar de... O sea, dice estas herejías porque no conoce la doctrina cristiana. Que eso es lo que me pasa cuando te escucho hablar. Claro, terrible. Gracias por... Para los que no saben, Fede no está bautizado. Claro, sí, Florencia. Por lo menos no es anglicano. Al menos es anglicano. Ay, esto me está en YouTube, me van a funar. Funadísimo. Bueno, Para... me hago cargo. El Papa no está bautizado, nunca tuve tanta envidia. No está mal. No sean como Fede. No sean como Fede, bautícense. Bueno, perdón. Bien, volviendo entonces a lo que nos compete. Voy a ir preparando la Sí, siguiente. andá preparando el siguiente meet, El así siguiente no- lo voy a ir pegando en el chat mientras Fede habla. En el Tanash, que el Tanash es... A ver, pará, Milton dice... Esa diferencia se puede apreciar bastante en los juicios de brujería que hubo acá en América, a diferencia de los de Europa. Los juzgados de acá solían tener muy poca formación teológica y jurídica. Claro, sí, soy ese. Soy el que no Soy tiene, soy el que no tiene formación teológica ni jurídica. Claro. Bueno, como decía, en el Tanash, que el Tanash es lo que nosotros generalmente entendemos por el Antiguo Testamento, que serían los 5 libros principales, o sea, el Pentateuco y un montón de libros extras. La palabra Shadim o Shedim aparece mencionada exclusivamente en 2 entradas. La primera es, sacrificaron el Deuteronomio 32:17 que dice: sacrificaron a los Shedim, que no eran Dios, a dioses que no habían conocido, nuevos, que habían venido de cerca, porque no habían temido vuestros padres. Como verán, no está tan presente la idea de un infierno, no está tan presente la idea de la maldad, no está tan presente la idea de lo necesariamente malo instituido dentro de estas criaturas, ¿no? Acá simplemente dice que los Shedim no eran Dios. Eran otros dioses, lo entienden como otros dioses. De hecho, después va a decir a dioses que no habían conocido. Dioses nuevos que venían, que habían venido de cerca, porque de vuelta el Levante tampoco es tanto espacio, que no habían temido vuestros padres. Como decía Florencia, que para atrás, en generaciones, eran no comprobables. Y después tenemos una segunda entrada sobre los Shedim en Salmos 106:37 que dice: sacrificaron sus hijos y sus hijas a los Shedim. Otra vez, la idea del sacrificio a un demonio, a un dios extranjero, es algo que, si bien está muy presente en la mitología cristiana, en la mitología hebrea no tanto, pero sí está muy presente a nivel histórico y muy documentado dentro de otras civilizaciones semitas, no hebreas, que fueron surgiendo a lo largo del tiempo en el Levante. Entonces, con esto pasamos al libro que hoy nos compete. Hoy vamos a ver el Lemegetón, ¿no? Como les dije, vamos a ver el Ars Goetia, pero en realidad el Ars Goetia es un libro adentro de otro libro. El libro grande se llama Lemegetón. Es un grimorio anónimo de mediados del siglo XVII. Está basado en la leyenda del rey mago hebreo Salomón. Quizás algunos de ustedes, algunas hayan escuchado hablar del rey mago hebreo Salomón. Pero para quienes no, voy a hacer una breve Para quienes no están bautizados. Para quienes no están bautizados, voy a hacer una breve entrada de Wikipedia. Básicamente, Israel, previo a su datación histórica como civilización, tiene una edad mitológica en la que
según ellos, gobernaron 3 grandes reyes: Saúl, David y Salomón, ¿no? Saúl es el que unificó a todas las 12 tribus de Israel. David lo conocen porque le metió un piedrazo entre ceja y ceja a Goliat. Y Salomón es el hijo de David. Famosas cosas. Entre otras cosas, obviamente, sí, no es lo único que hizo. Robó la señora de alguien. Ah, ¿sí? Sí. Mirá, No me acuerdo. era amigo del ajeno, David. Claro. Claro. Y Salomón también hizo cosas malas, ahora vamos a ver. Pero bueno, Pero era más seductor. Yo a Salomón lo tengo asociado con la reina de Saba, tipo como. exactamente, sí. A Salomón le gustaban mucho las mujeres y se lo conoce porque tenía un gran harem. Y no solamente le gustaban las mujeres hebreas, porque dicen que dentro de su harem incluso llegó a tener la hija de un faraón, que no es poca cosa. Imagínense la extensión del reino. De vuelta, este reino es un reino mitológico, no existe prueba ni arqueológica ni evidencia histórica alguna de que este reino haya existido como tal. Pero bueno, en la Biblia dice que sí. La cosa es que Salomón también era un tipo muy sabio, muy sabio. Y hacia el final de su gobierno, el loco empezó a dejarse llevar, dicen las malas lenguas, por las culturas de sus esposas, que eran traídas de distintos lados. Entonces se volvió idólatra y empezó a idolatrar otros dioses además de Yahweh, o además de Yahvé. Empezó a querer otras cosas, empezó a querer otros bichos, otros demonios, otros ángeles, y empezó a aprender un montón de cosas, un montón de magias. Estas partes sobre todo aparecen en el Talmud. Sí, la Torá y el Tanaj son la ley escrita para los hebreos. El Talmud es un recopilatorio de libros extensísimo que ellos conocen como la ley oral, que se escribió aproximadamente entre el año tercero y quinto después de Cristo. Creo, Flori, ¿me puedes verificar eso? Porque me hice un matete con las... Que lo checo. ¿Qué tengo que chequear? El Talmud, ¿no? Chequeame el Talmud. Yo sé que hay 2 Talmuds que los dos llegan más o menos a las mismas conclusiones. Un Talmud que se escribe en Babilonia y otro Talmud que se escribe en la provincia romana de Palestina, Siria. Estos 2 ¿Qué debe ser Talmuds... Lidia? ¿Cómo? ¿No era Lidia? Creo que también era llamada Lidia, pero creo que los romanos la conocían como Palestina Siria a modo de nombre inmediato. Ya, tenés el Talmud Mishnah, que es del 200 después de Cristo, que contiene las leyes orales. El Talmud de Jerusalén, que es el comentario sobre la Mishnah que se desarrolló en Palestina, que es del 400 después de Cristo. Y el Talmud de Babilonia, que es el comentario más extenso y autoritativo. Se considera que su redacción finalizó alrededor del año 500 después de Cristo. Ok, entonces, de 200 a 500 después de Cristo, Claro. como verán ustedes, más o menos en paralelo a los papiros mágicos griegos, ¿no? Se escriben estas cosas. Y el Talmud sí tiene de todo, ¿no? Todo lo que se dejaron afuera en la Biblia tiene demonios. De hecho, estos comentarios que hice al principio son del Talmud. Tiene demonios, tiene leyendas, tiene historias. De hecho, tiene una historia sobre Salomón. Salomón le dice, che, eventualmente se quedó con el Arca de la Alianza, ¿no? Que es donde están adentro las tablillas. Y Salomón le dice a Yahvé, ¿qué hago con esto? Y no sé, macho, hacer un templo, le dice Yahvé. Y le dice, pero cualquier templo, no. Yahvé le dice, no, el templo lo tenés que hacer con piedras que no sean cortadas por hierro. Y Salomón le dice, ¿cómo hago? O sea, tengo que encontrarlas así. No se arregla tu problema, le dice Yahvé. Salomón dice, qué garrón, no me voy a poner a buscar todos los desiertos. Y dicen que agarró, fue a buscar a un demonio, porque era un tipo muy sabio. Y es como nosotros solucionamos las cosas. Yo cuando tengo un problema agarro, voy a buscar un demonio. Claro, exactamente. De hecho, en particular lo fue a buscar a Asmodeo.
e hizo que Asmodeo le consiga un demonio, un gusano devorador de piedras, para que se coma las piedras y les dé las formitas que necesitaban para armar el primer templo de Jerusalén. Dicen que no saben cómo hizo la humanidad para hacer las pirámides. Claro, tenés un problema, vaya más a Asmodeo, te da un gusano devorador de piedras y pones unos hermosos triángulos en el medio del desierto. Bueno, en este caso, el arca. ¿Saben que las tablas de la alianza, como se las trajo de vuelta a la reina de Saba, ¿no? Ahora, ¿dónde están? Ay, ¿cómo es este lugar de África en donde están los católicos? Dicen que están en Etiopía, dicen que En Etiopía. pero Dicen que están en Etiopía, las custodian yo veía un documental, era buenísimo, porque nadie las puede ver salvo un sacerdote que está como encargado de cuidar las tablas de la alianza. Sabemos que están en Etiopía, que se las dio, que están hechas, Sí. él decía, están hechas por mano divina. Pero nadie las puede ver, digo, qué maravilloso, y la gente peregrina y es un lugar de veneración muy grande, pero no podemos ver las tablas de la alianza. El Me cristianismo parece. de Etiopía es un viaje completamente aparte porque incluso sus textos son distintos a los nuestros. Ellos tienen apócrifos que nosotros no tenemos. Vamos todos a la otra llamada que se acaba. Milton dice que la tenía Indiana Jones. Vayan a la llamada. Vamos todos a la otra llamada. Entramos chiquis. ¿En qué estábamos? El de Meguetón. ¿En qué me había quedado? Salomón, ¿no? Sí, estábamos hablando sobre el cristianismo de Etiopía. Sobre el cristianismo de Etiopía, que es un viaje... Bueno, por ejemplo, el cristianismo de Etiopía, todos los libros de Enoch los consideran canónicos. ¿Qué es un libro de Enoch, Fede? Para el que no sabe lo que es un libro de Enoch. Los libros de Enoch son libros muy extraños sobre la historia de un tipo llamado Enoch, tatarabuelo de Noé, que de alguna forma se logró transformar en un ángel. O sea que sería la primera persona que logró ascender sin morir dentro de la mitología abrámica, en lugar de Cristo, ¿no? Como para los cristianos. ¿Ahí todos pueden ver la pantalla? Sí. Viola. Viola, buenísimo. Bueno, continúo. Como les decía, a Salomón después lo van a retomar también los musulmanes, lo van a retomar pueblos semitas, lo van a retomar incluso en historias. Tenemos también un registro sobre Salomón en los papiros mágicos griegos, completamente anónimo. Pero bueno, era un rey muy sabio, muy... Yo quiero Sí. decir algo. Sí, sí. Hasta en los grimorios que trabajamos, musulmanes, está súper presente la figura del rey Salomón todo el tiempo para hacer magia, para hacer exorcismos. Re. Bueno, después vamos a hablar de eso, eso me toca a mí. Soleimán lo llaman los musulmanes. El rey Soleimán. Sí, sí, sí. Y bueno, el de Meguetón. Bueno, después, para terminar con la historia de Salomón. Salomón se vuelve viejo, lo corrompen sus esposas, en teoría. Empieza a adorar otros dioses. Después se arrepiente y le dice a los chicos, a los demás, no adoren demonios. Y se muere. Cuando Salomón se muere, había dejado el reino en tal estado que, en teoría, se rompe y se divide en el reino de Judá y el reino de Israel. A partir de acá sí tenemos evidencia histórica de la existencia de dos reinos semitas hebreos y de la conquista y caída de ambos, ¿no? Pero de lo anterior, como les digo, no hay... Posteriormente, el de la conquista y caída de ambos es el exilio en Babilonia. Claro, exactamente. Claro. El exilio en Babilonia, porque al reino de Judá lo va a tirar el imperio asirio y al reino de Israel lo va a tirar el imperio neobabilónico. Después los va a liberar, entre grandes comillas, nuestro querido Ciro, el persa, cuando viene y dice, che, la verdad que los neobabilónicos no me caen tan bien como pensaba, los rompe con los persas. A los judíos dice, no sé quiénes son ustedes, pero vayan, hagan la suya. Quedan muy agradecidos con los persas, por eso hay una amistad muy grande entre judíos y persas generalmente, que incluso se sostiene hasta hoy. Y
bueno, el resto es parte de ya más histórica, no tan mitológico. Pero bueno, como les decía, el libro está compuesto por un total de 5 libros, pero la inclusión del último libro tiene cierta problemática. Esto ya depende de una cosa editorial. Es uno de los grimorios más reconocidos, pero la primera traducción al inglés, considerada precisa y fiel, es publicada recién en el año 2001. Esto, como les comentaba recién, Florencia. ¿Cuáles son estos 5 libros? Estos 5 libros son el Ars Goetia, que es el que vamos a ver hoy, el Ars Teurgia Goetia, que básicamente es el Ars Goetia pero con el bigote ese de... Pero con teurgia. Claro, pero con Teurgia. Pero la teurgia es nueva. Exactamente. El Ars Paulina, el Ars Almadel y el Ars Notoria. Les digo más o menos muy por arriba de qué tratan los otros grimorios para sacarles la duda. El Ars Teurgia Goetia trata sobre 31 espíritus aéreos pertenecientes a los puntos cardinales que Salomón durante su vida peleó y encerró. Espíritus aéreos, ¿a qué nos hace acordar? A la leyenda que hablamos de los Jinn, justamente más pertenecientes al folclore persa, ¿no? Que son estos demonios elementales. Claro, un elemental del aire. Exactamente, es eso mismo, un elemental del aire. Cualquiera que juegue D&D o algún juego de fantasía medieval o antigua se puede dar una idea de lo que es un Jinn. Después tenemos el Ars... El genio de la lámpara era un Jinn. El genio de la lámpara era un Jinn en todo sentido. Porque es bueno, es malo. Se la puede pudrir, te puede cumplir los deseos, exactamente. Puede hacer lo que le... Eso es un Jinn en todo sentido, sí, sí. El Ars Paulina, que se traduce como el arte de Paulo, o Pablo, haciendo referencia a Pablo, el aprendiz de Cristo, está compuesto por 2 partes. Una primera parte que trata sobre los ángeles de las horas del día, la naturaleza de estos ángeles y su relación con los 7 planetas conocidos en la antigüedad. Y otra parte sobre los ángeles que gobiernan cada signo zodiacal y cada grado de cada signo, además de su relación con los elementos. Entonces, el Ars Paulina ya empieza a ser un toque más sincrético, ¿no? Empieza a tener algunas cosas de astrología ptolemaica, empieza a tener algunas cosas de, como les decía, demonología persa, pero también empieza a tener algunas cosas de angiología hebrea, ¿no? De vuelta, se empieza a mezclar todo. Después viene el Ars Almadel, que el Ars Almadel se explica cómo hacer un almadel, que yo no tenía idea de qué es, pero resulta ser una tablilla de cera con sellos protectores en la que se colocan 4 velas para su activación. Bro, ¿cómo no vas a saber lo que es un almadel? Por favor. Pido mil ¿Qué tipo disculpas, de mil disculpas. Seguro te lo enseñan en la confirmación. Pero bueno, no tenía idea. Y después viene el famoso Ars Notoria, que no lo conoce, algunos dicen que ni siquiera pertenece al de Meguetón, que básicamente es un libro sobre gramática mágica, que es un compendio de oraciones y palabras mágicas varias, cómo pronunciarlas y escribirlas correctamente. Algunos dicen que este es muy formal para formar parte de este libro, y es como, ¿viste cuando vos me decías, este texto es muy bello para formar parte de la Biblia? ¿Con cuál dije eso? Con los de Enoch, justamente. Yo no dije que el libro de Enoch era bello. Una vez me dijiste, esto No, es muy no, lindo no. para formar parte de la Biblia. Sí, o sea, es linda la historia, es demasiado linda la historia, tiene moraleja por todos lados, eso no es la Biblia. Claro. Bueno, esto es más o menos lo que dicen los editores del Ars Goetia de este, ¿no? Esto es como demasiado académico para formar parte del de Meguetón, ¿no? Bueno, pero es importante, si hay que usar palabras mágicas todo el tiempo y te confundís y terminás llamando a otra entidad. Claro, yo quería Cthulhu y me apareció, no sé, el Nova, Claro. ponele. Y quizás tendría que haber... No, me apareció Cthulhu. Claro, vos querías al Nova y te apareció Cthulhu, que suena mucho peor. Claro. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Por qué hablamos de Salomón? Porque este libro, como les decíamos, se le atribuye de manera legendaria a Salomón. Dicen que este libro fue escrito por Salomón.
En realidad no hay manera de que este libro haya sido escrito por Anda a Salomón. chequearlo, es como lo que dicen que escribió Hermes Trismegisto, anda a Claro, es chequearlo. eso, siempre anda a chequearlo, sobre todo porque ahora como vamos a ver cómo ordena a los demonios, tiene una pinta de feudal terrible y Salomón tenía, tipo, había sacerdote, rey sacerdote y ya estaba el que recogía el grano, así que no había tantos estratos, Responde a una organización social muy súper distinta, medieval. sí, tal cual. Es difícil pensar que había títulos nobiliarios en los hebreos En el de... 1200 a.C. Claro. El Largoetia, que es el primer grimorio, el que vamos a ver nosotros, está formado por dos partes. La primera parte es un listado de 72 demonios que fueron derrotados y apresados por Salomón junto a sus correspondientes sigilos. Un sigilo es una especie de dibujito, un símbolo mágico que uno anota y sirve para algo, produce un efecto deseado. ¿Sí? Son como dibujitos estilizados, ¿no? Pueden semejar letras o formas, pero bueno, son secretos, se caracterizan por Es verdad, se caracteriza por sus secretos. no tienen una estructura, una forma. Hay formas de hacer sigilos, pero cuando uno ve un sigilo se caracteriza porque es secreto, ¿no? Es un sigilo. Y de hecho se activa cuando uno se olvida lo que simbolizaba ese sigilo. Claro, generalmente dentro de las doctrinas de la magia del caos se suelen activar cuando uno se olvida del significado. Sí, sí, sí. Y bueno, lo que tiene esto es, al primero es un compendio, es un bestiario. De vuelta, para el que juega D&D, es un bestiario de 72 demonios que Salomón en su momento un día dijo, vamos a lootear, vamos a juntar experiencia, fue, se agarró a trompadas con 72 demonios, uno por uno lo fue dejando pillos, lo fue metiendo en una especie de brasero de bronce y lo fue cerrando con distintos sigilos. Y dejó de los sigilos a disposición de quien quiera usarlos. Es como, este demonio ya está amansado y listo para usar. Es como, toma, acá, para eso, en teoría, según la historia, ¿no? Es que escribe este libro. Y la segunda parte son instrucciones sistemáticas para invocar estos demonios. Una cosa bastante interesante es que la lista de estos 72 demonios es mucho más parecida, es muy parecida a la de un apéndice de un tratado de brujería que tiene carácter jurídico, como hablábamos antes, que se llama De Praestigis Daemonum, escrito por el médico y ocultista holandés Johan Weyer en el año 1563 o 1577. Es loco, porque este tratado ordena ya, de estos 72 demonios tiene 68. O sea que el que escribió esto le agregó unos poquitos nomás. Y ya los ordena con esta jerarquía que vamos a proceder a ver ahora, ¿no? Estos Ay, son... los odio. Esto es lo que... Sacalos. No puedo sacarlos. Apaga la cámara, Flori. No, pues sacá esa diapositiva, no me gusta. Estos Lo son rechazo. los 72 sigilos bajo los cuales están apresados estos 72 demonios. ¿Sí? Como verán, un sigilo es algo de lo cual nosotros no podemos entender su significado. Para el ojo, vamos a llamarlo iniciado o, o no enterado. Es un dibujito y ya, ¿no? Pero en teoría, para el mago, es, o la bruja, o quien quiera practicar, ¿no? Mago, maga, quien sea, tiene un significado, ¿no? Sobre todo tiene que tener significado para el que lo haga, para el resto no hace falta. De hecho, hay corrientes que dicen que un sigilo pierde fuerza cuando hay dos personas que saben qué significa, cosas por el estilo, de vuelta. Depende mucho de la corriente esotérica a la que pertenezca cada uno. Pero bueno. Esto, bueno, después lo va a explicar Flori qué es exactamente. No quiero hacer spoiler. Pero para mostrarles un poquito más de esta tesis que sostenemos, me gustaría leerles los nombres de algunos de estos demonios, ¿no? Para que vean que muchos de ellos, de alguna forma u otra, se asemejan a dioses que nosotros podemos reconocer como deidades de otras culturas. A ver. Abajo ponen
Me imagino haciéndose a alguien un tatuaje de esos sigilos pensando que se ven copados, Es re peligroso. Bueno, común. mirá, vi una chica que se hizo un sigilo de Lilith. Mirá, O sea, hermoso el tatuaje. Yo dije, jaja, ¿para qué quieres tatuarte esos saludos? Igual, bueno, a mí yo soy re eh, pesada con esas cosas. Ya ver una carta de tarot tatuada en alguien me aterra. claro. Sí, Hay un sí, montón de sí. cartas de tarot, ¿viste? Sí, no, yo le tengo una idea total. Y después voy y me Pero tatúo un eso símbolo. es algo interesante porque el tema de la popularidad que fue ganando el... Runas, ahí Yo está. tengo una. Bueno, yo empecé el otro día a bardear y dije, no, qué espanto tener tatuador loco. Vino mi mejor amiga, me dijo, pero yo tengo tatuador loco. Ay, no, Ay, fobia. hay mucha gente que se tatúa sigilos de sus demonios favoritos del Ars Goetia. Es re común. Sobre todo porque se Ay, popularizó muchísimo. Se repopularizó. Dios Mientras no- mío. Yo soy como esos, me salen en TikTok esos curas que dicen que estaban haciendo un exorcismo y no entendían por qué no se le iba el demonio, no se le iba el demonio, y era porque tenía tatuado un duende. Y se estaba enloqueciendo porque tenía tatuado un el, duende. pi- Ese es típico. el pitufo Enrique, ¿Por qué claro. le salían curas en TikTok? Ustedes no quieren preguntar porque las cosas que me salen en TikTok. Son Bueno, más ocultistas que esto que estamos viendo. escuchen esto. Escuchen los nombres de los demonios. El primer demonio se llama Bael, cuyo nombre se asemeja mucho a Baal. Para los quienes hicieron Grimorios 1, saben que Baal es un dios del trigo y de la cosecha para los pueblos ugaríticos, que son unos pueblos cananeos que están ahí nomás al norte de donde nace los reinos de Israel. ¿Qué pasa? Enoteísmo, ¿no? Obviamente, si mi Dios fue mejor que tu Dios y después eso evoluciona el monoteísmo, tu Dios va a pasar a ser un demonio. Y con el tiempo te lo voy a meter en un listado oficial de demonios. ¿Por qué no? Si total, ¿entienden? O sea, la evolución sincrética que se va generando a lo largo de la historia. Después, hay otros nombres de dioses que fuimos reconociendo con Flori. Está Amón como uno de los demonios. Amón es el séptimo demonio. ¿Quién es Amón, Flori? Amón es un dios egipcio. Estaba presente en todo, invisiblemente. Exactamente, es un dios súper absoluto. Muy, muy absoluto. Un dios que después sufrió sincretismo no solamente con dioses no egipcios, sino que también sufrió sincretismo con otros dioses egipcios. Probablemente muchas personas ya se han escuchado hablar de Amón Ra en lugar de Amón solo, ¿no? Es muy común. Eh, ¿Están ahí? Porque, Sí, ok. también, bueno, como demonio que figura que también remite a una deidad es Astaroth, Iba justamente. ¿no? Astaroth aparece Ah. como el demonio número 29. Astaroth. ¿Quién es Astaroth, Flori? Ahora voy a leer directamente al demonio número 29, así la gente tipo entiende qué es lo que hay ahí Dale, yo que hay después iba a dentro. leer un par de demonios. Bueno, si no léelo vos. Pasa que, bueno, lo tengo en inglés, así que me van a perdonar, pero van a tener que No, sufrir. si no le tiene que traducir Franquito. Ah, bueno, dale. Chanchi. Vas a invocar con tu falso inglés. Claro, voy a invocar con mi inglés de más o menos. El meme de cuando quise cantar la parte en árabe de ojos así de Shakira y la cabrita. Claro, invoqué 5 jeans. Creo que Franquita no está disponible. Bueno, pero No, Astaroth bueno, pero básicamente es Astarte, es una... Astaroth es una diosa muy importante de la parte de la Mesopotamia, conocida como Astarte, después conocida en otros pueblos como Ishtar, ¿no? También los cananeos y los semitas la agarraron como, ¿cómo era que la llamaban? Astaroth, ¿no? Que en su momento, en un hebreísmo, en un judaísmo muy, muy primitivo, era la esposa de Yahvé,
estaba Astaroth como esposa de Yahvé, eventualmente fue evolucionando en monoteísmo y Astaroth dejó de ser la esposa de Dios y pasó a ser un demonio más. También la adoptaron los egipcios, ¿no? Porque También es verdad. los egipcios, la diosa Isis tiene características de esta diosa, la diosa Hathor tiene características de esta diosa, Es ¿no? verdad. De hecho, hay como una reminiscencia, siempre en clase de tarot egipcio digo lo mismo, pero una de las hay una reminiscencia en la palabra tarot a Hathor, ¿no? Y fíjense, Astaroth, Tarot, otra vez aparece, ¿no? Como el Ahí nombre de aparecen la ciertas diosa. raíces fonéticas, sí. Y era una deidad femenina muy importante. Y luego, tardíamente, Isis o sea, sincretiza mucho con la Virgen María, ¿no? O sea, fíjense, hasta el día de hoy, También, sí. algo que nace en la Mesopotamia y sigue hasta hoy día. Bueno, esta fue mi pequeña digresión sobre la diosa, porque Sí, no puede quedar es importante. lejos, no puede quedar fuera de una clase mía. También aparece Fénix como un demonio, ¿no? Todos conocemos al Fénix, que es un ave, ¿no? Que por lo general para los griegos, tengo entendido que también para algunas culturas chinas representaba una especie de figura mitológica de renacimiento. Acá aparece incluida como un demonio, ¿no? Esto es un poco de lo que hablábamos antes, cómo hacer de la otredad algo terrible, algo que hay que temer, algo que hay que dominar, algo que hay que desarmar y últimamente únicamente nombrar para un fin utilitario y ya, ¿no? Se lo quita de esa posición que tenía original, que era la de el credo por parte de sus pueblos, y se lo configura en otra cosa. Gesto moderno. Es terrible. Es la modernidad en su sentido más puro. Acá, por ejemplo, les traduje algunas cositas. Y traje ilustraciones hechas por artistas un toque más contemporáneos. Hay ilustraciones sobre estos demonios en todos lados. Pero encontré estas que me gustaron y dije, vamos a traerlas, total que es lo peor que puede pasar. Pero... sí, ¿viste? Tiene pinta medio. Tiene pinta de que este es un ángel que bajó ahí y lo está buscando al Shinji para... Segundo impacto. Claro, este le dice, yo te voy a dar otro impacto. ¿Qué pasa con Bael? Es verdad, sí. Bael dice que es el primer espíritu principal. Es un rey que gobierna en el este, llamado Bael. Hace que los hombres se vuelvan invisibles y gobierna sobre 66 legiones de espíritus inferiores. Se aparece bajo diversas formas, a veces como un gato, a veces como un sapo, a veces como un hombre y a veces como todas esas formas a la vez. Habla con una voz muy ronca. Bueno, el artista agarró y lo hizo aparecer como todas las cosas a la vez, ¿no? Terrible esfuerzo que está vomitando un gato, que está vomitando un hombre. Muy lindo Bael. Horrible. Yo le pongo un 6 de 10. Otro demonio, Paimon. Yo soy Astaroth. Vos sos Astaroth. No, yo soy el último de estos. Ya vas a ver. Paimon, nombre de Digimon, agárrense. El noveno espíritu en orden es Paimon, un gran rey, muy obediente a Lucifer. Se aparece con forma de hombre sentado sobre un dromedario, con una corona muy gloriosa en la cabeza. Le precede una multitud de espíritus con forma humana, que portan trompetas, címbalos de dulce sonido y toda clase de instrumentos musicales, etc. Tiene una gran voz y ruge cuando aparece por primera vez, y su modo de hablar es tal que el mago no puede entenderlo bien, al menos que lo obligue a hacerlo. Acá hay rastros de los papiros mágicos griegos. Este espíritu puede enseñar todas las artes y ciencias, así como otros secretos ocultos. Puede revelarte qué es la tierra, qué la sostiene sobre las aguas, qué es la mente o dónde se halla, o cualquier otra cosa que desees conocer. Otorga dignidad y la confirma. Puede atar o someter a un hombre al mago. Si se le pide, concede buenos familiares, capaces de enseñar todas las artes. Debe Ay, ser me encanta. invocado... Sí, este tiene toda la facha. Voy a pedir ayuda antes de rendir un final. Este debe ser invocado hacia el noroeste. Pertenece al orden de las dominaciones y tiene 200 legiones de espíritus bajo su mando, de las cuales una parte pertenece al orden de los ángeles y otra al de las potestades.
Si invocas a este espíritu Paimon solo, debes hacerle alguna ofrenda, pues lo acompañarán 2 reyes llamados Bebal y Abalam. Este es al amigo que invitás solo, ¿viste? Y vos le decís, che, venite a tal hora y te quedan, no sé, 4 empanadas y te cae con 2 más. Y vos decís, pero me hubieses avisado, pedazo de cornudo. Parece un tipazo, dicen en el es- chat. A todos les gustó Paimon. Sí, sí. Los demás espíritus del orden de los potestades que forman parte de su hueste suman 25 legiones, ya que no todos los espíritus que le están sujetos están siempre con él, al menos que el mago los obligue. Y acá vemos a Paimon encima de su dromedario con toda su... Lleva una banda claramente y está diciendo, pa' allá, ¿no? Me gusta, tiene flow. Tiene flow Paimon. A Paimon quizás muchos lo conozcan porque es el espíritu o es el demonio que invocan en la película Hereditary, que es una película de terror que se hizo bastante famosa. Toda la película de Hereditary es la historia de cómo una señora invoca a Paimon, así, usando a toda su familia de sacrificio. Y ahí me sonaba, dice Camila. De ahí, claro, sí. Pero me decía, ¿viste la película? Le digo, no, yo soy como... ¿vieron la película Tron? No. Claro, sí. No, Flori no ve películas. No vi ninguna peli, perdón. No hay que pedir perdón por eso. Pero ¿qué pasa? Incluso en la película... Que pida perdón. en la película aparece varias veces el sigilo de Paimon. De hecho, la abuela lo bordaba en ¿cómo se llaman? Los tapetes de bienvenida y se lo regalaba a la gente, el sigilo de Paimon. Tu abuela va a abordar eso. ¿Qué sé yo? Estaba en una la señora. Vieron, por eso no hay que tatuar. Por eso todo lo que aprendan hoy no lo usan nunca. Eso viene al final, acordate. Sí, pero no puedo evitar. Bautícense y olvídense esos sigilos, no los usan nunca. Ahora viene, este soy yo. Stolas. Stolas. Este me encanta porque me parece un tipazo a mí. Era un concepto como soy yo, es un bicho pájaro, capo, ¿no? Es hermoso. Mirá la carita que tiene. Muestra el bicho más raro, ese soy yo. Ese soy yo, sí. Yo me identifico con ¿Sos Stolas. Fede? A ver. ¿Qué dice? Es el 36º espíritu, se llama Stolas. Es un gran y poderoso príncipe que aparece al principio ante el exorcista con la forma de un cuervo nocturno. Nótese que al búho o a la lechuza lo llaman cuerno nocturno, agarrate, ¿no? Con la falta de nombres para especies. Pero luego toma la imagen de un hombre. Enseña el arte de la astronomía, así como las virtudes de las hierbas y de las piedras preciosas. Gobierna 26 legiones de espíritus, nuestro querido Stolas. No son tan malos. No todos son malos. Claro, en cualquier momento salimos realmente nosotros dos acá. Enseñan Sí. los grimorios, la astrología y el tarot egipcio. Exactamente. No, de hecho, algunos se pueden invocar para tener memoria, se invocan... Generalmente tiene que ver mucho con el tema de conocimiento. Necesito ¿sabes? uno así ya mismo. Todos Tráemelo, necesitan, pero urgente. No aborden esto, no se lo tatúen y no los llamen. De hecho, yo tuve una discusión con Fede y le digo, me hace mal hasta que los nombremos. O sea, para enseñarlos tenés que nombrar. No. Y Fe bautismo, obligatorio. acá vienen nuestros consejos finales, que es, Flori, dicen que no hagan nunca nada de esto, No. y Fede dice que si lo hacen intenten no perder su alma en el medio, y esto es opcional. Si la pierden, bueno, pasa. ¿Por qué tanta repulsión? Bueno, me toca a mí ahora. Exactamente. No. Ahora Flori les va a enseñar cómo... Yo le voy a explicar por qué invocar. tanta repulsión. Porque Claro. nunca hicieron un exorcismo, por eso. Ahora vamos a ver cómo se hace un exorcismo. Ahora, Cosas que tienen que saber. Flori La va a maniobra enseñar Heimlich y cómo hacer un cómo hacer exorcismo. un exorcismo. Bien. Fede, yo te voy a pedir. Yo no tengo PowerPoint, pero puedes tener el ARS ahí a mano en la Sí. parte en donde aparecen Ya los mismo lo sigilitos. hago. Yo te voy a decir, poneme el A4, Dale. poneme el 2, 3. Bueno, luego de que hace esta enumeración de estos demonios que Fede nos mostró algunos, si quieren pueden ir y leerlos y Después, si alguno sí. quiere, me pide y yo le paso el Ars Goetia. Sí, Fede tiene una buena versión. Yo estuve leyendo unas clavículas de Salomón que estas eran truchas. Las saqué de la salada. Eso también, fíjense cuál encuentran.
Pero bueno, después de esta enumeración de estos señores, ¿no? Aparece cómo tenemos que hacer para invocarlos, ¿no? Y qué tenemos que rezar para invocarlos. Bien, primero nos da una serie de tips, ¿no? Para tratar con toda esta lista. Ahí está, o sea, ahí así por 72, ¿no? Sí, Cada uno exactamente, tiene su está la lista nombre de y sus 70. cualidades. Pero bueno, para invocar a cualquiera de ellos, lo primero que tenemos que hacer, que eso es lo primero que tenemos que hacer los magos de cualquier forma y en cualquier momento, que es mirar el cielo, ¿no? Acá hay una cuestión de que los astros, ¿no? Proyectan su energía hacia la Tierra, entonces cada vez que el mago va a hacer algo, hay como muchas prescripciones astrológicas de en qué momento del día, en qué hora, de qué forma, ¿no? Para que lo que nosotros hacemos sea eficiente. Bueno, los chicos de Grimorios o los de astrología, o, bueno, ya estarán repodridos hemos leído un montón de textos, tanto de astrología como de magia, que nos hablan acerca de la importancia de la proyección de la energía de los astros hacia lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un hechizo de amor, se supone que deberíamos tratar de operar en un momento en donde el ascendente esté pasando por el nodo norte, ¿no? Eso como un tips. Bueno, acá que nos pide para que nosotros llamemos a alguno de estos lords, de estos demonios, tenemos que mirar la luna, ¿no? Nos dice, tenemos que mirar primero la edad de la luna. ¿A qué se refiere esto? Tenemos que ver, ustedes sabrán, la luna tiene un ciclo de 28 días, ¿no? Entonces, los mejores días para llamar a estos demonios tienen que ser el día 2 del ciclo lunar, el día 4, el día 6, el día 8, el día 10, el día 12 o el día 14. O sea, está como pensado en la parte en donde la luna va creciendo, ¿no? Generalmente la luna cuando mengua tiene efectos adversos. Esto nos lo dice Salomón y ningún otro día es provechoso, ¿no? O sea, día 2, día 4, día 6, día 8, día 10, día 12, día 14. ¿Por qué en días pares? Porque nos dijo Salomón. Sí, no, eso es así, de vuelta. Así, hay, pero es una costumbre muy... O sea, si ustedes empiezan a leer, no sé, por ejemplo, porque qué lindos que son, sí, tal cual, a mí me gusta el día par. Bueno, la otra vez estábamos viendo cómo hacer otro tipo de hechizos y teníamos que usar números impares, ¿no? Las Wind Runes Claro. nos invitaba a usar números impares. Todo depende. Pero si ustedes leen Grimorios de la antigüedad, van a ver, si vas a hacer tal talismán, hacelo con tal posición astrológica, de tal forma. Si vas a hacer un hechizo de amor, con tal posición astrológica. O sea, eso es como la, el saber del mago, ¿no? Por eso nos está indicando que tenemos que hacerlo en ese momento y no en ningún otro. Pero sí suele ser Bien, súper aleatorio muchas veces. O sea, suele ser es como onda. no te No, explican, no no te te explican nada. explican Son nada. re Vos, alienígenas estos ellos te grimorios. dirán. La astrología en esa época también era como sentenciosa. Tipo, vos nacés con esta posición, vas a morir ahorcado. Vos haces el hechizo en tal momento, va a ser auspicioso. Vos haces el hechizo en tal momento o con tal planeta, vas a tener efectos adversos, ¿no? O sea, la astrología en la antigüedad era mucho más como sentenciosa, ¿no? Entonces por ahí nosotros pensamos, bueno, pero por ahí porque está en la conjunción y Venus, no, nada, tipo, naces así y esa es la influencia de ese astro sobre vos. Por eso en la antigüedad había lo que se conocen remedios planetarios, ¿no? Que eran como formas de hacer magia para apaciguar los efectos adversos de estas posiciones tan difíciles. Ahora en la astrología contemporánea es como, bueno, puede ser que esto se vea de esta forma en el nativo, pero no necesariamente, bueno, no era así la astrología clásica, ¿no? Cuando la lean van a decir, bueno,
tal planeta pertenece a tal casta, ¿no? En el caso de la astrología védica, por ejemplo. Y listo, ya está. ¿Qué es la astrología védica? ¿De dónde La viene? astrología védica es la astrología de la India. Es muy interesante. Abran esa puerta si tienen la oportunidad. No van a entender nada. O sí, o quizás sí, pero es muy compleja. Y tiene como muchas cosas de la astrología tradicional. En cambio, nosotros ahora en Occidente no usamos astrología tradicional. Autores para que puedan acercarse a la astrología tradicional, Ptolomeo. Lean a Ptolomeo. Yo ya no entiendo nada, imagínate. Bueno, perdón, vuelvo con los demonios. Los sellos de estos 72 reyes deben hacerse en metales, ¿no? Esta yo creo que debe ser una de las razones por la que Fede eligió este grimorio, No, ¿no? ¿sabés que esta parte Como no la buena conocía? alquimista. ¿No? No, para nada. Yo lo vi y dije, esto es re Fede alquimia, utilizando... Bueno, ustedes cuando lean, ¿no? Si es que lo lean, la lista de demonios, están divididos como en distintos estamentos, ¿no? Acá nos dice, el rey principal tiene que estar hecho en oro, ¿no? Los marqueses en plata. El rey principal es Val. Claro, sí, sí. O sea, si nosotros hacemos un sello, un sigilo de Val, tiene que estar hecho en el metal oro, ¿no? Porque es un rey. Los marqueses en plata. Los duques en cobre. Los prelados son una especie de sacerdote, ¿no? Dentro de esta casta demónica. En estaño, los caballeros en plomo, los presidentes en mercurio y los condes en cobre y en una aleación, ¿no? De cobre y plata por igual. Acá es donde Fede decía, acá podemos claramente darnos cuenta que esto no es un grimorio de la época de Salomón, ¿no? Que sino es un grimorio que hace referencia a el orden social referido a la Edad Media, ¿no? Marqueses, duques, reyes. Bueno, un rey podía llegar a ver, pero un duque, un prelado, un caballero, ¿no? Un presidente, claro, sí, es re feudal todo. No soy presidente. ¿Me vas Bien. a pagar mi tributo? No, te decía el rey sacerdote, claro. Claro. De hecho, bueno. Pero en fin, o sea, acá es donde podemos ver que esto es algo posterior, ¿no? Hay mucho. Eso es un gesto súper también renacentista. Por ejemplo, alguien escribió un grimorio y bueno, ¿quién lo hizo? Hermes Trismegisto. El rey Salomón. Siempre se atribuyó una figura mítica, ¿no? De importancia. Y no al autor principal. Bien. Estos 72 reyes, ¿no? Están bajo el poder de Amaimon, Corson, Siminiar y Gaap, que son los reyes que gobiernan los 4 puntos cardinales, ¿no? Como dijo Fede, el este, el oeste, el norte y el sur, y no deben ser invocados, excepto en grandes ocasiones. Con Fede nos preguntábamos cuál podría ser una gran ocasión para invocar un demonio. Abro el micrófono. ¿Alguien se le ocurre? Estos no son demonios, estos son ángeles, ¿eh? Perdón, Primero, ¿por qué no hay por qué? Y segundo, un cumpleaños. Un cumpleaños es una buena ocasión. No. Yo estoy acá nomás de cumplir años, ya está. El sale. tema es para qué, ¿viste? Como tipo el payaso del cumple, que ¿para qué lo estamos trayendo? Hay gente que contrata danzas árabes, hay gente que contrata un mago. ¿Por qué no trae un Y hay demonio? gente que trae a ángeles tal cual. Claro, o sea, ¿qué me detiene? Nada. ¿Por qué no hacerlo? Está bien. Sí. No sé, yo recomiendo no averiguar. Bien. No sé, desearle lo peor a alguien o algo, no te sabría decir una ocasión más que Me gusta. derivada de o de amor o odio. Amor o odio, o sea, los dos extremos del mismo sentimiento. Ojo que igual yo acá sí le metería, pensándolo seriamente, si yo creyese, digamos, en todo esto, si yo tomase como algo... Si estuvieras bautizado, Claro, si yo creyese... a Mira, nivel- temor de Dios, Federico, Claro, si que te tuviese hace temor de falta. Dios y ontológicamente creyese en el contenido de esta de este grimorio, yo lo invocaría para conocimiento, creo. Tipo, el rey el bicho que me dé más conocimiento,
bienvenido sea. Un alquimista. Bien. Alquimista como su padre, claro. Un vulgar alquimista. Bien. Sino que deben ser invocados y ordenados para enviar a los espíritus que están bajo su dominio y poder, como se muestran las siguientes invocaciones, o mejor dicho, conjuros, ¿no? Bien, acá nos da especificaciones acerca... esperen, vas a Las Vegas, invocas un demonio que te tire el juego... Uy, pará, no puedo terminar de ver. ¿Dónde está el chat? Mensajes en la llamada. Que te tire qué juego y qué tenés que hacer para ganar. One and the only. Bueno, básicamente estás como el muchacho que lo agarró la Inquisición. Claro, por que los leía dados. con los dados. También. De hecho, era terrible la historia porque su amo se estaba muriendo y no tenía plata para nada. El amo, ¿no? Y como que vendieron algo y él fue y se lo jugó en los dados mientras el amo se moría. Tipo, por eso consideró, bueno, una gran ocasión, ¿no? Llamar a los demonios para que lo ayudara con los dados. Igual también tenemos que decir que los papiros mágicos griegos están llenos de hechizos para suerte en el juego, pero repletos, ¿eh? De hechizos para suerte en el juego que son... todo al rojo, dice Cami. Que son mucho más fáciles que esto, pero muchísimo más fáciles. Cosa que quizás en 2 horas ya lo puedes completar en lugar de tener que andar dibujando. Andar bordando en el tapete de bienvenida el sigilo Claro. de Paimon. Bien, acá nos da indicaciones, ¿no? Siguen las indicaciones de cómo, en qué momento tenemos que llamar a estos demonios. Ya sabemos que en los días pares de los primeros 14 días del ciclo lunar, pero los Reyes Magos pueden ser atados de 9 a 12 del mediodía y de 3 hasta la puesta del sol, ¿no? Esto según el estamento que tiene el demonio. Si es un marqués, puede ser atado de las 3 de la tarde a las 9 de la noche. Y de las 9 de la noche hasta el amanecer. Los duques pueden ser atados desde el amanecer hasta el mediodía, si el tiempo está despejado. Los prelados pueden ser atados a cualquier hora del día. Los caballeros pueden ser atados desde el amanecer hasta la salida del sol o desde las 4 hasta la puesta del sol. Esto está relacionado con las horas astrológicas. Las horas astrológicas son 12 diurnas y 12 nocturnas, ¿no? Esto tiene que ver con, de vuelta, la astrología tradicional. Como les decía, ustedes me decían, ¿por qué? ¿Por qué es así la astrología tradicional? Acá nos está hablando acerca de, cuando habla de horas, no es lo que nosotros tenemos por, la 1, las 2, sino que las horas astrológicas empiezan a contar a partir de la salida del sol, ¿no? Son 12 horas desde que sale el sol, 12 horas hasta que se pone el sol, ¿no? Así que pueden variar. Okay. Claro. Tiene que ver con eso, con la salida y con la puesta del sol. Así que nos está hablando de eso, de en qué hora astrológica nosotros tenemos que operar para llamar a este tipo de estamento de demonio. Los caballeros pueden ser atados desde el amanecer hasta la salida del sol o desde las 4 hasta la puesta del sol. Los presidentes, que yo soy un presidente, pueden ser atados a cualquier hora del día, excepto el crepúsculo, por la noche, si el rey bajo el cual se encuentran también está siendo invocado. Los condes o nobles pueden ser atados a cualquier hora del día si se encuentran en bosques o en cualquier otro lugar en donde no acudan hombres o donde no haya ruido. Indicaciones horarias y geográficas, ¿no? Sí, es eso. Bien. Fede, ¿me puedes poner el A3? Ahora vamos a eso mismo, porque básicamente lo que hace la parte siguiente es... mostrarnos cómo nosotros, el mago, ¿no? Vamos a tener que operar. Es esto. A3. ¿Ese es A3? Sí. Maravilloso. Banco que nos manden a lugares alejados de la civilización. Pero qué cagazo. Y yo creo que todo. Bien. La fe. Claro, la fe.
No, Merlo Norte. Merlo Norte. Bien. El círculo de Salomón, ¿no? Nosotros tenemos que dibujar esto en el suelo. Entonces, habrán relacionado, o por lo menos hay mucho de eso en la cultura popular. Yo no vi ninguna película, pero siempre que el mago va a invocar un demonio, hay un círculo, ¿no? Y hay símbolos extraños o estrellas. Bueno, acá están. El círculo de Salomón tiene que tener 9 pies de diámetro y los nombres divinos deben escribirse alrededor, desde Eayú hasta Lebaná. Una figura del círculo de Salomón que él hizo para preservarse de la malicia de estos espíritus malignos, ¿no? Ahí, bueno, tengo que hacer como super mega zoom, porque estoy del celu, pero ahí van a ver, ¿no? Los nombres estos divinos que están como Sí. conteniendo y protegiendo al mago. El mago se supone que debe ir en el medio, ¿no, Fede? Exactamente, el mago iría justo acá. De Entonces, hecho, son el mago, estos bueno. nombres son nombres de ángeles planetarios y ángeles zodiacales que después el que haya escrito esto los va a tratar en el Ars Paulina. Maravilloso. Bien, después tiene que haber un triángulo, ¿no? Esto es importante, esto es magia total. Ustedes cuando están luchando o batallando con algún tipo de demonio, triángulo. El triángulo encierra al demonio, ¿no? Y ahí está, este triángulo, ahí lo ven, ahí es donde se supone que va a aparecer, o se va a revelar ante nosotros este demonio que fue previamente sometido por el rey Salomón, ¿no? Por eso nosotros lo podemos invocar, sabemos su nombre, lo podemos traer. No lo hagan, no lo hagan. La forma del triángulo, ¿no? Que Salomón ordenó a los espíritus desobedientes, debe hacerse a 2 pies del círculo y 3 pies de diámetro. Este triángulo tiene que estar orientado hacia el cuadrante al que pertenece el espíritu. O sea, nosotros hablamos, Fede nos dijo también, ¿no? Hay espíritus que corresponden al norte, al sur, al este y al oeste, ¿no? Entonces, depende a quién vayamos a llamar, es donde tiene que estar ubicado el triángulo del demonio. Claro, por ejemplo, entonces, este gráfico que está acá sirve solamente para invocar un espíritu del este, un demonio del este. Porque está mirando hacia el este. Claro, porque ahí dice este. Yo digo, ¿cómo sabes que ese es el este? Claro, dice EAS. Porque está ahí. Necesitamos una brújula. Claro. Bueno, ya saben. Necesitan orientación cardinal. Bien. Perfecto. Después vamos a necesitar hacer una figura hexagonal de Salomón, ¿no? Para protección nuestra. Nosotros vamos a tener que hacer esta figura, nos indica el mismísimo rey Salomón en este grimorio, en piel de becerro. Y lo tenemos que usar en el borde de una vestidura blanca, o sea, tenemos que estar vestidos de blanco, y cubrirnos con un paño de lino. Y ese paño de lino se lo vamos a tener que tirar encima al espíritu cuando se nos aparezca. Esa es nuestra vestimenta, ¿no? De blanco con la figura hexagonal de Salomón en piel de burro sobre nosotros. Y después vamos a tener que tener un anillo, ¿no? De Salomón también. Que ese anillo vamos a tener que posicionarlo adelante de nuestro rostro cuando aparezca el demonio, ¿no? ¿Cómo tiene que ser la figura pentagonal de Salomón? Tiene que hacerse en oro y debe llevarse sobre el pecho con el sello del espíritu en el otro lado. Sirve para proteger al exorcista del peligro y también para dar órdenes, ¿no? Con esto es con lo que nosotros vamos a ordenarle al espíritu. Como Fede bien marcaba antes, la magia es para nada amable, ¿no? Sí, con el demonio. Hay que obligarlo, hay que darle órdenes, hay que pedirle. Bueno, en este caso Fede tendría que decir, quiero toda la sabiduría. Claro, o te desplumo, le digo al bicho ese que apareció ahí, por ejemplo. Claro, pero eso es un gesto súper papiro mágico griego. Cada vez que aparece la divinidad, cada vez que aparece un ángel, cada vez que aparece un daimón, el mago se para de mano y lo amenaza.
¿no? Y como está esta cuestión de la amenaza. Con estas previas precauciones, ¿no? Igual, en Papiros Mágicos Griegos pasa lo mismo. Es como, bueno, cuando escuches una voz, no mires para atrás. Cuando te hable la divinidad, espera que te diga lo que tiene que decirte, y si no te dice lo que querés, le decís esta palabra mágica para que cante lo que vos que necesitas. O sea, es como siempre hay una amenaza, una negociación, y acá Es con una el... batalla de dominaciones, básicamente. Claro, Sí. súper irrespetuoso igual. Y sí, Decí yo que no, les dije, no viste el no, otro día el hechizo que leyó Florencia para hacer el amarre, que era terrible. Sí, 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 sí. vayan al Instagram y después si están en modo podcast, no sé, se mueren. Pero así, o sea, también por eso me la paso diciendo, no hagan esto. Yo no soy como Fede, que no está bautizada y no cree ontológicamente en estas cosas. Quizás sí, quizás no. Yo hago magia, ¿no? Entonces yo hago limpiezas, hago protecciones, ¿no? Entonces para mí estas cosas son heavy, ¿no? No las haría porque creo. Me decían, ¿por qué tanta repulsión? Porque creo, ¿no? Entonces un demonio. Yo le decía a Fede, digo, pero ¿para qué hay que andar llamando? Yo solo los echo, ¿no? No me gustan, no te... Es muy caro el precio que hay que pagar por lo que hace un demonio, ¿no? Bueno, bien, sigo. El anillo de Salomón. ¿Qué es este que está acá en ¿Qué le pantalla? pones? ¿A 6? Ahí está, ¿no? ¿Es este? Sí, A6. Bueno, el anillo así, uno Sí. tiene que sostenerlo frente al rostro del exorcista para protegerlo de los hedores de los espíritus, ¿no? Porque los espíritus huelen mal, ¿no? Y pueden irradiar ahí. Bueno, ¿a qué huele un espíritu? ¿A azufre? Para mí huele a un perfume tipo que compraste en Once, viste, esos que están todo el día ahí tirando en el medio de... Un perfume a bon. Claro, un perfume a Bon. Pero vencido. Una cosa así. Palta pasada, no sé. No sabría decirte. Falta Claro. pasada, ¿tiene olor? Nunca olí una palta pasada. Después vuelve y te digo. Bien. Bueno, Fede, poneme A7. A 7. A7. Ah, acá está. Este era el Flyers. Este es el sello secreto de Salomón. Tan secreto Con no este fue. sello, ¿eh? Que tan secreto no terminó siendo. No, el secreto no era porque fue el flyer, ¿no? Claro. Con el cual ató y selló los espíritus mencionados con sus legiones en el famoso vaso de bronce, ¿no? Que dijo Fede. Este sello secreto, que tan secreto no era, debe ser hecho por alguien que sea limpio por dentro y por fuera y que no se haya contaminado con ninguna mujer en el lapso de un mes. Eso es una como una prescripción mágica que está presente en varias culturas. Sí. Ponele en las culturas así medio africanas, también medio africanas. No sé si vieron la película, vi una, Ciudad de Dios. Viste, jodeme que viste Ciudad de Dios, boludo, no te la Vi puedo Ciudad creer. de Dios, ¿y qué pasa? Cuando cuando sé pequeño, Sí. cuando sé pequeño abusa a una chica, él tenía mucho poder, ¿no? Y participa de un ritual así, un banda, pareciera. Y le ponen una guía, un collar. Y el sacerdote le dice, no podés tener relaciones, ¿no? Con esta guía puesta, con este, bueno, cuando él comete una violación después empieza su caída, ¿no? Pero es como una proscripción mágica que está presente, por lo menos en- como en cultos así africanos, así que no me sorprende, ¿no? No tenés que haberte contaminado con ninguna mujer en el lapso de un mes, sino que con ayuno y oraciones a Dios haya deseado el perdón de todos sus pecados. Debe hacerse un martes o un sábado, acá de vuelta. ¿Por qué nos manda a hacer un día de la semana? Porque los días de la semana también tienen regencias planetarias, ¿no? El día martes, Fede. ¿Alguien se quiere unir a la llamada? A ver. ¿Quién viene? Rodo. No sé quién es, pero bueno. Bienvenido, Rodo. Los días tienen regencias planetarias. ¿Qué día rige el planeta Marte, Fede? Marte. Muy bien. ¿Y qué día? ¿Qué planeta rige el día sábado? Saturno. Saturno, perfecto. Zafó. Zafé, boludo.
pero es importante, ¿no? Porque estamos bajo la influencia de estos planetas. Debe hacerse un martes o un sábado por la noche a las 12 del reloj. Escrito con la sangre de un gallo negro que nunca pisó a una gallina sobre un pergamino virgen. O sea que el gallo también tiene que estar purificado digamos, de no haber tenido contacto sexual previo. También. O sea, básicamente si sos una mujer no podés hacer uso de estos demonios. Estaba por hacer esa misma pregunta, porque está todo referido a un varón que no tuvo sexo, a un gallo que no tuvo sexo, Claro, a sí, sí. todo masculino. Todo bien, pero... No, sí, claramente no. O a una lesbiana, pero no sabemos. Claro. No hay todavía. Habría que preguntárselo al que lo escribió, pero bueno. Salomón debe seguir casando. Bueno, Salomón yo no hace sentí, ayuda. yo no sentí esa restricción de género. Pensé que no lo vi. Vieron como Claro. el masculino siempre es así por defecto. No, pero si dice que no tiene que ser contaminado por una mujer y la maga es una mujer, está como re complicada. No sé, Ella es lo la que sí contaminación. pensé puede ser pro hombre gay. Es como, bueno, no tengo que estar con una chica, listo, perfecto, problema resuelto. Claro, también, es No, verdad. listo, no estaba en los Eso planes, no pasa nada, ¿no? Un mago Un gallo homosexual. gay, un gallo gay y un hombre gay. Tomá. Claro. Ay, qué maravilla. Bueno, em, ¿qué más? Bueno, y después el mago tiene que hacer una serie de oraciones, ¿no? Por ejemplo, voy a leer, no las voy a leer todas, No, no pero está. para que se den una idea de cómo son esas oraciones. Aparte, ¿por qué no las quiero leer? Porque no tengo ganas de, el Día de Muertos, leer en voz alta Ya pasó igual. oraciones para llamar a los príncipes, presidentes y prelados del Averno. No me copa. Tipo darte vuelta y que haya una lechuza ahí medio rara mirándote. Yo por las dudas, no. ¿Querés que vaya Bien. a parte, Flori? ¿Tenés ganas de invocar vos? Sí, hacelo vos. Yo lo tengo acá, por ejemplo, iba a leer la segunda conjuración. No digo así, ellos acompañan. O si querés, yo también no tengo ningún tipo de problema. Ah, bueno, como quieras, sí. Poneme la segunda conjuración. Decide en la página. Invoco. Pasa que yo las traduje antes de. No, entonces mandale vos. No, por eso. Te invoco, conjuro y te ordeno, espíritu, y el nombre del espíritu, ¿no? Que aparezcas y te muestres visiblemente ante mí, delante de este círculo en el que yo estoy completamente protegida, ¿no? Por los nombres celestiales, por mi anillo, por mi piel de burro, por mi manto, por mi vestimenta blanca, en donde yo acabo de practicar un mes era, ¿no? De abstención sexual y rogar por el perdón de mis pecados. Soy un hombre o un hombre heterosexual con un gallo igualmente heterosexual o virgen. Y con una forma hermosa y atractiva, sin ninguna deformidad o tortuosidad, por el nombre y en el nombre de Yah, que Adán oyó y pronunció, y por el nombre Jod, que Jacob oyó del ángel que luchaba con él y fue librado de las manos de Saúl, su hermano, y por el nombre de Dios Aglá, que Lot oyó y fue salvado con su familia, y por el nombre Anafexatón, que Aarón oyó y pronunció y se volvió sabio, y por los nombres Shemes, Amatía, que Josué invocó y el sol se detuvo, y por el nombre de Manuel, que los tres niños Cedrac, Masac y Abednego cantaron en el medio del horno de fuego y fueron liberados, y por el nombre Alfa y Omega, que Daniel nombró y destruyó la campana y el dragón, y por el nombre Sebaot, que Moisés nombró, y todos los ríos y aguas de la tierra que Egipto se convirtieron en sangre, y por el nombre Kerchie Oristón, que Moisés nombró, y todos los ríos produjeron ranas que entraron en las casas de los egipcios destruyéndolo todo, y por el nombre Elión, que Moisés invocó,
y hubo un granizo tan grande como nunca se había visto desde la creación del mundo hasta ese día. Y por el nombre Adonai, que Moisés nombró, y subieron langostas por toda la tierra de Egipto y devoraron todo lo que el granizo había dejado. Y por el nombre Hagios, y por el sello de Adonai, y por Oteo, Isquiros, Ateneo, Parácleto, y por todos esos santos y sagrados nombres, Aglá, On, Tetragramaton, y por el terrible juicio de Dios, y por el incierto mal de cristal que está ante la faz de la divina majestad, que es poderosa y omnipotente. Bueno, y sigue la conjuración, Sí. siguen los nombres, y siguen las alusiones a las 7 plagas, pero esto también es papiro mágico griego. También, sí, o sea, si ustedes vieran De cómo son 8.0. las amenazas en papiro mágico griego son... No, son monólogos terribles, claro, no te das una idea. O sea, el loco empieza y dice, ¿y yo qué soy? Y empieza a nombrar 700 dioses, que en realidad es el nombre de uno solo, y después viene una canción mágica, y después de vuelta, ¿y yo qué también soy? Y de vuelta, y empieza como cuáles son... Y tiene varias partes, hay una primera oración, una segunda oración, un momento para como someter al espíritu, me sale, o encadenarlo Claro, también, sí, ¿no? sí. No, es insoportable, por eso no lo hagan. Si tienen el tiempo, la energía, la intrepidez, las ganas, y no lo hagan, aparte se van a cansar. Claro, lo hagan por paja. Claro. Pero sí, generalmente suelen tener esta forma. Acá hay mucho del germen de los papiros mágicos griegos. Banda. Bueno, hasta acá quería llegar yo, ¿no? Como una pequeña demostración de esta parte en donde nos especifica, ¿no? Muy claramente a qué hora, en qué fecha, a qué demonio, de qué forma, vestidos de qué forma, protegidos por qué amuleto, por todo, ¿no? O sea, está como prescripto. Pero bueno, para pedir algo importante. No sé qué será algo importante, No. a mí no se me ocurre. Y otra cosa importante también es que el ritual, yo después le voy a pasar al que quiera el grimorio, ¿no? El ritual cierra con una expulsión del espíritu, porque una vez que viene... También. Está la atadura y después la expulsión. Claro, después vos lo tenés que mandar de vuelta para la casa, ¿no? Estos demonios no están en un infierno de vuelta, estos, como bien, igual, si bien esto es cristiano, tiene mucho de cosmología hebrea. Lo que dijiste vos, Flor, al principio no es cerrado, por eso te digo que... Para mí es hebreo, no es cristiano. Tiene muchísimo de cosa hebrea, ¿no? Los hebreos no creen en un infierno como tal, no tienen esa noción del infierno nuestra. Para ellos los demonios andan por ahí, por la tierra, igual que nosotros, ¿no? Entonces, el tema es que vos lo tenés que sacarlo del círculo en el que lo metiste, porque vos al demonio lo trajiste a una prisión que vos le armaste muy bonita. No lo puedes dejar ahí, pobre bicho. Lo tenés que devolver también para que otro mago lo pueda usar, ¿no? En caso de que seas un poco buena gente. Imagínate la pobre lechuza tipo ahí atrapada durante, qué sé yo, toda la eternidad, te lo olvidás, ¿viste? Como, esa parte no la estudié. Y bueno, lo dejas ahí, un garrón. Vos después lo tenés que sacar al demonio. Y esa parte de sacar al demonio es la parte que... Claro, exactamente, como en Sandman, que se lo habían encerrado y de repente la gente no puede dormir por no sé cuánto tiempo. Acá el demonio, en la parte en la que vos lo tenés que sacar, se llama exorcismo, y eso hace que en el Lemegeton el exorcista sea el invocador de demonios, no el que le saca el demonio a una persona. Pero esa idea va a surgir ahí un poco y va después ir acomodándose a lo largo de la historia para agarrar un poco a la imagen de aquel que expulsa los demonios que se le metieron a las personas, ¿no? Porque empieza la idea de las posesiones diabólicas, que es algo mucho más contemporáneo. Entonces va cambiando el término, va cambiando la semántica de lo que es un exorcista. Acá un exorcista es alguien que invoca demonios, y ahora cuando pensamos en un exorcista pensamos, ¿no?, desde la cultura popular, en alguien que los echa, ¿no? Para mí lo importante acá es echarlos. Claro, la parte de echarlo. Pasa que si no lo llamas nunca, no necesitas echarlos. No, echalo. Yo, para mí hace muchas preguntas esto. Yo le decía a Federico, no importa quién anda, echalo. Para mí, como persona que practica la magia, hay que echarlos. Esa es la única parte importante. A mí me resulta realmente
tenebroso lo que leyó Fede al principio del Talmud, ¿no? Que, ¿cómo eran las frases, Fede? Porque Que son si a los ojos se fantásticas. les permitieran ver, no podrían soportar la visión de los demonios. No, es que es terrible. Para mí, bueno, acá de vuelta vuelvo a mi faceta de señora católica. Yo tengo como triple personalidad, pero está en todos lados el- los demonios, ¿no? De hecho, eso es algo que Fede también, por ahí iba medio ahí la explicación. Porque como para los hebreos no hay un lugar como el infierno, sino que están diseminados, ¿no? En nuestro mundo, en la tierra. Claro, sí, sí. No hay infierno. No hay infierno ni para los demonios ni para las almas pecaminosas, etcétera, ¿no? Eh, pero bueno, chiquis, más o menos un poco así es como trabajamos. Es un poco lo que queríamos mostrarle, más o menos cómo hacemos. eh, Sí, es verdad, como para el ateo dice Lara que no hay lugar como la Tierra. Igual yo tampoco me defino como ateo, yo me defino más bien como agnóstico o algo por ahí. Eh, pero tampoco importa mucho cómo me defino. No se queden con eso, quédense con... Hagan con eso lo que quieran. Un poco para mí el chiste es conocer que esto es parte de la cultura, es parte de algo que existió, es parte de algo que va a seguir existiendo. Y la literatura esotérica es rarísima y se expande para todos lados y va a seguir existiendo y va a seguir apareciendo, nos guste o no, por todos lados. Eso es otra cosa también muy interesante que fuimos viendo, cómo por lo general nosotros podemos dar cuenta de la importancia de la literatura esotérica en cierto periodo de la historia porque aumentan o decrecen las prohibiciones en torno a esas prácticas, ¿no? Generalmente cuando se acumulan muchas prácticas esotéricas que le empiezan a molestar a la religión hegemónica, suelen aparecer prohibiciones muy fuertes. Mientras que cuando las religiones o las prácticas espirituales esotéricas no están ejerciendo presión sobre la vida religiosa hegemónica, es todo un poco más tranquilo, más laxo, como ahora, al menos en Occidente, que digamos podemos dar esta clase abiertamente y no va a venir a nadie a perseguirnos ni a quemarnos ni a ponernos en ninguna lista. No importa en qué creamos, ¿no? Como lo que intentamos dar cuenta es la morfología de estos textos, ¿no? Cómo están hechos, de qué forma. Bueno, esto, yo me equivoqué, dije, esto es un grimorio hebreo, pero tiene una reminiscencia total también a un grimorio hebreo que nos trajo Fede, que es el Sefer Harasim, ¿no? Que lo Ay, vimos sí, el en... Sefer Harasim es eso. Igual. Es como esto, pero en lugar de demonios es con ángeles. Pero es igual de terrible, porque son ángeles hebreos. Y de un hebreo, un esoterismo hebreo muy primitivo. No es hebreo tipo de cábala. No es hebreo medieval. Es hebreo del... Más o menos, ¿te acordás que era contemporáneo a los papiros mágicos? Entonces son Claro. ángeles que también te equivocaste y el ángel, pum, te hizo mierda, porque le chupas 3 huevos y también te detesta. Entonces viene un poco por la Son muy misma... amorosos los ángeles, como son ahora. Un ángel contemporáneo, un Claro, querubincito, nada que ver un ángel hebreo. Está más no, cerca de lo que por ahí nosotros consideramos un demonio. sí, 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 son más cerca de lo que pensamos en un daimon o Y un algo de eso. daimón, por ejemplo, de los papiros mágicos griegos es como ambivalente. No Re sabemos si es ambivalente. bueno, no sabemos si es malo, depende de lo que le des te ayuda, si te descuidas o te equivocás, también, ¿no? Chau mago, o sea, son todos hechizos con mucho backfire. Re. Me gustaría también averiguar más sobre los jeans persas y todo ese mambo, porque también me atrae. Tenemos para hacer grimorios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero bueno, esta clase, además de estar encuadrada en el marco del Halloween, nosotros la queríamos dar el viernes y no funcionó porque casi muero de lo mal que me sentía. Pero también es como una demostración o una invitación a... Vamos a volver a dar el curso de Grimorios, el primero. Y nos pareció copado mostrar cómo trabajamos. Este particularmente no lo vimos en Grimorios 1, No, esto es nuevo. así que estuvo divertido armar la clase y es como un Grimorio muy, muy mainstream. Así que bueno, Otra nada, cosa que eso. también nosotros hacemos dentro ya del curso de Grimorios es mezclar un poco de esto con ciertos toques artísticos.
porque si hay algo que nos interesa con Flori es que ustedes también un poco jueguen con lo creativo de estas partes, ¿no? Nosotros creemos que la creatividad y la magia van muy de la mano, ¿no? Y los hacemos crear de repente grimorios con ciertas formas que acabamos de ver, ¿no? Qué sé yo, como yo les decía, una tarea que se me ocurre para esto es tipo, yo les planteo un Ah, la tarea problema. es maravillosa. Claro, tipo yo les planteo un problema y ustedes vengan para la próxima clase con qué demonio me invocarían y por qué, ¿no? Y justamente y cómo ese demonio les resolvería ese problema en particular, o invéntense su propio demonio, un montón de cosas que se Hemos pueden hecho hacer. un montón de cosas. Hemos trabajado con grimorios, por ejemplo, de interpretación de sueños. Entonces lo que hicimos fue interpretar nuestros propios sueños o armar nuestro propio compendio de significados de sueños. ¿Qué más hicimos? Hicimos un montón de cosas. Hicimos bandos, sí. Hicimos sigilos, Nuestros propios hicimos hechizos también. sí, tiramos runas, Hay de hicimos todo. muchas cosas. Sí, sí, sí. Siempre hay Y una parte práctica en la clase, ¿no? Hoy tendríamos que, de tarea hubiese sido muy buena esa, pero pasa que como era una única clase, ustedes no leyeron quizás el Grimorio, ¿no? claro. En cambio, en el marco del curso hay una continuidad y siempre es como, ¿quién hizo la tarea? Y nadie la hizo. Pero bueno, hay tarea, ¿no? Pero bueno, Hay que... les queremos agradecer muchísimo por habernos soportado Gracias. durante estas 2 horas 2 y horas muchísimas exactas. gracias. 2 horas 2 horas exactas. exactas, muchísimas gracias por haber estado. Y bueno, nada, cualquier comentario, después si nos quieren escribir por privado para decirte lo que le pareció o lo que sea, como siempre, es bienvenido. Así que, bueno, muchas gracias. Acá Milton dice que le encantó. Gracias, Milton. Eh, y bueno, Larita dice que muy bueno. Muchas gracias, Lari. La radio está muy buena, saludos. Sí, la Saludos radio a es Barbie. buenísima. Muchas Por eso, gracias a muchas usted. gracias a ustedes. Bueno, nada, eso, nos estamos viendo, que anden bien, que terminen lindo el finde y se me cuidan. Chaucito. Adiós, muchas gracias. Chao, chao. Adiós.